Dios le bendiga y le guarde como de costumbre aquí en su canal Criterio Pentecostal. Le pedimos que se suscriba, que comente, que le dé like y que los propague por todas sus redes. Usted puede seguirnos a través de Facebook, Twitter e Instagram y desde luego por aquí por YouTube. Bueno, algo que queremos hablar sobre es sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el título es El Espíritu Santo nos guía, pero realmente tenemos que saber quién nos guía, quién nos lleva, quién nos conduce. Es decir, no es que nos conduce, no es que dejar un rastro o un poder que uno siente y le da señal. No, no es así. Estamos hablando de la persona o de la manifestación de Dios como Espíritu Santo. Vamos a ver qué tiene la Biblia acá en Efesios y otra cita bíblica que está más abajo y queremos que hablar con detalle. Amén. Entonces, tenemos que hablar de la manifestación de Dios al hombre en varias vertientes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios se manifestó en las tres personalidades de las que vamos a hablar. En este caso, haciendo énfasis realmente en el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios se manifestó a los hombres como el gran yo soy. Dios se manifestó como Adonai, Él es mi Señor, Rafael es mi sanador, como el Abba Padre, como Jehová. En fin, son más de 17 o 20 nombres atributivos que lo tenemos en los primeros en los primeros videos. Usted puede buscarlo aquí en este canal, que ahí están los detalles. Nombres atributivos de Dios, parte 1, parte 2, parte 3. Y hay más nombres atributivos de Dios como Padre, Creador, como Jehová que se conoció como ese gran yo soy en el Antiguo Testamento. Pero también está la manifestación del Espíritu Santo. Y si vino el Espíritu Santo sobre Saúl, vino el Espíritu Santo sobre Sansón. Es decir, vino el Espíritu, no el Espíritu Santo, no se decía así, sino el Espíritu de Jehová. Y vino el Espíritu de Jehová. Entonces, el verbo del cual habla Juan en el Antiguo Testamento se conocía como el ángel de Jehová. Es decir, Jesucristo. También dice que apareció Melquisedec, que es la misma, es una manifestación del verbo, es decir, el que ahora conocemos como el Hijo. Entonces, vamos a ver qué dice ahora. Conocemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es Jehová, el ángel de Jehová, y el Espíritu de Jehová. Amén. Entonces vamos a leer aquí en Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 30. Por ser palabra de Dios serán leídas en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Lo que nos dice aquí es que el Espíritu Santo se contrita. Discúlpenme, tengo una, como dicen, pituita aquí en República Dominicana. Dice, no contristéis al Espíritu con el que fuisteis sellados. Es decir, el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos, cuando nos olvidamos de Él, se entristece. Cualidades de persona, no de cosa, de un poder, de un viento, de una paz, no, sentimientos. Entonces, aquí está la promesa del Espíritu Santo que dice Jesucristo antes de ascender al reino de los cielos. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, refiriéndose al Espíritu Santo, Él os guiará. O sea, que el Espíritu Santo guía, es decir, sabe hacia dónde vamos. Dice, os guiará a toda verdad, porque os hará saber las cosas. No hablará, es decir, que hablará, pero no hablará por su cuenta, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere,
os hará saber estas cosas que habrán de venir. Es decir, que hablará, que sabe hablar y no hablará como una repetidora, sino que hablará lo que se le dijo que diga. Es decir, tiene la libertad de hacerlo, pero no hará sino aquello que se acordó. Entonces dice, hasta el día, en Hechos 1, capítulo 2, dice, hasta el día en que fue recibido arriba por haber dado mandamiento por el Espíritu Santo. Es decir, por medio del Espíritu Santo dio mandamiento. Es decir, es como el pastor que le dice al diácono, mire, esto es lo que se va a hacer, y se da la programación. De manera que el Espíritu Santo dio lo que se había programado, lo que Cristo había dicho que se iba a hacer. Dice, pero recibiréis poder, esta es la promesa, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda en Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Dice el versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas. Es decir, el Espíritu Santo habló, y está hablando en el Antiguo Testamento a lo que nos referíamos. Eso lo dijo en el Antiguo Testamento, y aquí el libro de los Hechos lo confirma. En el capítulo 2 dice, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, Él llega a nuestra vida como regalo, pero también nos da dones. Amén. Dice el capítulo 5 del mismo libro de los Hechos, versículo 3, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? ¿Qué nos dice esto? Que Ananías intentó mentirle. Es decir, usted no va a hablar con una pared para mentirle. Usted no va a hablar. Mire, que los animales tienen vida y tienen inteligencia, pero no es simplemente tener vida e inteligencia, porque usted le mentiría a un perro, usted le mentiría a un caballo. No, tiene que tener una persona que tenga raciocinio, una persona, no simplemente un ser vivo. Entonces, Ananías mintió al Espíritu Santo y esto trajo consecuencias graves. Es decir, el Espíritu Santo mismo actuó. Es decir, un mero poder sin conciencia, es decir, poder, como una, digamos, ¿qué usted diría un poder sin conciencia? Por ejemplo, un relámpago, es poderosísimo, pero no tiene conciencia. Una bala tiene el poder destructivo terrible, pero no tiene conciencia. Sin embargo, el Espíritu Santo tiene conciencia de decidir si darle la recompensa o perdonar a esa persona. Es decir, tiene dominio propio. En el versículo 32 del mismo capítulo 5 del libro de los Hechos dice, y nosotros somos testigos suyos y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo también da testimonio, es testigo, habla de lo que aconteció o de lo que acontecerá. En este caso, de lo que aconteció, y por ende es testigo, porque tiene la capacidad de testificar. Entonces, en el capítulo 15 del mismo libro, el libro de los Hechos, dice, ¿por qué ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias? Es decir, el Espíritu Santo tiene conciencia, tiene parecer, es decir, su propio punto de vista,
de qué hacer, de no abusar de alguien. Es decir, tiene misericordia de decir, de balancear, oye, esto le va a hacer daño, esto le va a hacer mucha carga, esto no. Me parece no ponerle más de ahí. Con esto es suficiente para él. Amén. El Espíritu Santo puede hacer. Dice en el versículo 16, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es decir, el Espíritu Santo prohíbe. Dice, no haga esto, haga aquello, haga lo otro, y así sucesivamente, porque a eso fue que fue enviado, a eso fue que vino. ¿A qué? A guiarnos a toda justicia, a toda verdad. En el capítulo 20 del libro de los Hechos dice, salvo que el Espíritu Santo por todas partes me cuides, me da todas las ciudades, que el Espíritu Santo me da testimonio diciendo, me esperan prisiones. El Espíritu Santo da testimonio. Amén. Dice, por tanto, mirad por vosotros mismos, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Es decir, el Espíritu Santo delega. Dice, apacentar las ovejas de la iglesia del Señor, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es decir, el Espíritu Santo guía, dirige, fortalece, conforta a el rebaño de la iglesia del Señor. Dice en Hechos 21:11, dice, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, tomándole de los pies y de las manos, y dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Dice en capítulo 28, más adelante, versículo 25, dice, no, y como no tuviesen de acuerdo entre sí, y a retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Y de nuestros padres diciendo, ve a este pueblo, di de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Ve? Dice aquí en la segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 1, versículo 14, dice, guarda el depósito por el Espíritu Santo, el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Es decir, el Espíritu Santo mora en nosotros. Es decir, te dice, bueno, ese mueble o este asiento, este sillón, mora ahí. No, no mora. Está ahí, fue puesto ahí. Yo lo puse ahí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque quien mora es quien vive, quien tiene libertad o decisión de quedarse en ese lugar. Por eso se dice los moradores del pueblo, los animales que moran allí, porque son seres vivos con cierto nivel de inteligencia que pueden decidir si quedarse ahí o allí. Allí moran los búfalos, allí moran los elefantes, o moran los lagartos, o así sucesivamente. También moran las personas, los moradores de esta comunidad, usted ha oído decir. Entonces, el Espíritu Santo mora, tiene vida, tiene libertad de decisión, como decíamos ahorita. Entonces, Él mora en nosotros. Él ha decidido vivir. Y dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Entonces dice en Hebreos, capítulo 9, versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender. Es decir, da señales. Hay cosas que el Espíritu Santo no nos las dice, sino que nos las da a entender, nos da señas, nos da pistas. Nos da, quizá para que otro que tenga que no, Dios no quiere, el Espíritu Santo no quiere que entienda, pues a nosotros nos da una seña.
Con esto, y no siempre así es el caso, puede darnos esa seña porque así lo haya preferido por algún motivo que nosotros desconocemos, pero que Él sí sabe. Entonces dice, dándonos a entender con esto aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Ahí está hablando de que el camino que es Jesucristo no se había manifestado. Y el Espíritu Santo le dio a entender lo que había acontecido referente a eso. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es decir, que el Espíritu Santo es testigo, atestigua. Es decir, no es que solo es testigo que estuvo ahí, sino que atestigua, que habla, ejecuta, da a entender aquello por lo cual es testigo, él atestigua. Entonces, dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino de los hombres santos de Dios que hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo inspira. El Espíritu Santo sopla y nos llena y nos da que hablar, nos inspira, nos motiva, nos da fuerza y así sucesivamente. Mis hermanos, pues queríamos hablar este tema para nosotros sacar de la oscuridad a muchos hermanos que están confundidos, entre los cuales hay religiones o denominaciones. Cuando hablamos de denominación, en este caso, hablamos que no es que estoy diciendo que estos no creen en el Espíritu Santo, pero vamos a mencionar como denominaciones, para no decir secta, porque a la gente no le gusta que le digan secta. Bueno, religiones o denominaciones como son adventistas, testigos de Jehová, mormones, o sea, hablamos de aquellos que leen la Biblia, la Escritura, y su doctrina es basada en la Escritura. Ahora bien, denominaciones dentro de lo que es el protestantismo, bueno, que también es una de esas denominaciones, pero denominaciones dentro de lo que es la iglesia evangélica pentecostal, está la profecía, la iglesia de Dios, todo eso creemos en el Espíritu Santo. Ahora, no digo que todos los demás no creen en el Espíritu Santo como persona, sino que nosotros sí creemos. Ahora, entre esas denominaciones hay que no creen en el Espíritu Santo como una persona, sino como un poder. Entonces, queremos decirle, no se deje engañar, estas personas que no creen en el Espíritu Santo como persona, sino como una cosa, no tienen la intención de engañarlo, porque ellos mismos han sido engañados. Entonces ellos ajeno, de manera ingenua, engañan a otros. Y esto no quiere decir que lo hagan con maldad, pero son culpables de algo que están haciendo. Entonces, vamos a leer la Biblia. Mire cuántas citas bíblicas, cuántas hay. Hay como 20 citas bíblicas que hablan de las condiciones del Espíritu Santo. Y hay más, pero ya usted sabe, esto hay que hacerlo breve para que usted tenga tiempo de estudiarlo, de verlo y de compartirlo. Así que Dios le bendiga y le guarde. Mire, y si todavía usted no se ha suscrito, suscríbase ahora. ¿Oyó? Dios le bendiga y le guarde y hasta la próxima.